nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Muy buenos días a las senadoras que están presentes, al senador, a la ministra Secretaría General de la Presidencia, a nuestros invitados, que ya lo vamos a ir nombrando, a la Secretaría, a nuestros asesores, asesoras, a quienes pueden estar siguiéndonos. Voy a darle la palabra al señor secretario para ver si hay cuenta o algún otro tema. Buenos días, presidenta. Buenos días, señoras y señores senadores. Como bien señalaba la presidenta, la sesión de hoy día está convocada para tratar dos iniciativas. La primera, continuar con el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de suprimir las disposiciones que indica por haber perdido su oportunidad. Para esta primera sesión, presidenta, señores senadores, hay invitados algunos académicos. Nos van a acompañar en la sesión de hoy día el profesor Hugo Tórtora, el profesor Rodrigo de la Boo y el profesor Arturo Fermandois. También estaba invitado el profesor señor Cristian Viera, quien ha excusado su participación por compromisos previos impostergables, no nos va a poder acompañar. Presidenta, respecto de la pregunta que usted me hacía, ¿no hay cuenta en la sesión del día de hoy? No hay cuenta en la sesión y por lo tanto lo que correspondería es iniciar el estudio continuar con el estudio del primer proyecto. En la sesión pasada, ustedes recuerdan, la Secretaría hizo la relación de esta iniciativa, el Ejecutivo también fijó su punto de vista sobre este proyecto, también se estuvo examinando la posibilidad, porque había una solicitud de refundir este proyecto de ley con otra iniciativa, que es la asignada con el número 16.54407, que es de diversos señores senadores, que comparten el objetivo de este proyecto, así que en su oportunidad ustedes podrían decidir refundirlo con esta iniciativa y solicitar el acuerdo de la sala al respecto. Eso, señora presidenta, es cuanto puede informar. Entiendo que en este instante los profesores están conectando sus computadores porque van a hacer presentaciones. Hago presente que el profesor Fermandois también nos anunció que iba a llegar un poco más tarde hoy día, así que se le ubica como en tercer lugar de su exposición. Eso es lo que puede informar la Secretaría Presidenta, señoras y señores senadores. Muchísimas gracias, señor secretario. Yo quiero solo agregar una cuestión, que es que hemos citado en esta ocasión para votar la idea de legislar, obviamente en general, y como lo dijimos también en la sesión anterior, escuchando previamente a cada uno de los académicos, de los profesores que hemos invitado. Así que en el orden que ustedes estimen, no sé si... ¿Sí? Perfecto. Le damos la palabra entonces al señor Rodrigo, ¿no? Ah, perfecto. Ya, entonces, don Hugo Tórtora, perfecto. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a los miembros de la comisión, al colega también, Rodrigo de la Boo, que nos acompaña en esta ocasión. Me presento, mi nombre es Hugo Tórtora Aravena, yo soy profesor académico de la Universidad Santo Tomás, soy doctor en Derecho por la Universidad de Valparaíso y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Talca. Mi presentación, digamos, versa, por cierto, en relación con el proyecto de reforma constitucional que pretende derogar una serie de normas de la Constitución nacidas a propósito de los procesos constitucionales entre los años 2019 y 2023. Mi exposición versará sobre 4 puntos en específico. Primero, que los preceptos que se pretenden derogar involucran tanto normas de procedimiento como materias de fondo. Segundo, la idea de que mantener estos preceptos no afecta la supremacía constitucional ni el Estado de Derecho. En tercer lugar, la importancia de los contenidos materiales que pretenden ser derogados. Y terminar con algunas conclusiones y alternativas posibles. Mi exposición está en una minuta que yo voy a hacer llegar de todas maneras a la Secretaría de la Comisión por si pudiese serles útil. Respecto de lo primero, efectivamente los preceptos que pretenden ser derogados involucran tanto normas de procedimiento como de contenido, materias de fondo. No me voy a referir, por supuesto, a las normas de procedimiento, pero sí a las materias de fondo, concentrándonos principalmente en los artículos 135 y 154 que establecieron límites a ambos procesos constitucionales.
el artículo 153 establecía límites para el primer proyecto constitucional, y este artículo más bien estableció algunos principios, digamos, que más bien iban dirigidos a darle continuidad al orden jurídico y orden constitucional, ¿no? Mientras que el artículo 154 del segundo proyecto involucraba también normas de continuidad, pero también agregaba algunos principios nuevos, novedosos, innovadores, ¿no? Dentro de los cuales voy a destacar fundamentalmente 4, como son el reconocimiento de el Estado Social y Democrático de Derecho, que es novedoso, el reconocimiento de los pueblos indígenas, con 2 características importantes, ¿cierto?, que se reconoce al mismo tiempo como parte de la nación chilena, y se reconoce también sus derechos y culturas, el interés superior de niños, niñas y adolescentes y el cuidado de la biodiversidad. Me parece que esos 4 puntos son relevantes en las bases institucionales del segundo proceso, ¿ya? Por lo tanto, advertimos cómo dentro de las normas que pretenden ser derogadas hay efectivamente normas materiales. En segundo lugar, quiero señalar que mantener estas normas en ningún caso podría afectar la supremacía constitucional ni el Estado de Derecho a juicio de este profesor, ¿no? Lo digo porque hay 2 objetivos de la moción que me parece que merecen nuestra atención y respecto al cual yo quisiera exponer. Primero, hay un objetivo que se refiere a la necesidad de recuperar la supremacía constitucional del texto actual de la Carta Fundamental, ¿no? De manera de eliminar ciertos contenidos que puedan ser irrelevantes. Sobre este particular, la verdad es que lo que quiero señalar es que los contenidos materiales que se pretenden eliminar no son inútiles ni son irrelevantes. Son de una gran utilidad, sobre todo para efectos de la interpretación de lo que pudiésemos llamar el resto de la Constitución, ¿no?, como elemento útil para la interpretación de la Constitución. En Chile no existe un sistema reglado de interpretación constitucional, por lo tanto, los criterios o los métodos de interpretación constitucional han sido elaborados tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Y aquí yo quisiera destacar 2 métodos. Uno es el criterio axiológico y el otro es el criterio sistemático. El criterio axiológico, como bien lo sabe esta honorable comisión, se refiere a que cada norma constitucional debe interpretarse a la luz con los grandes principios y valores constitucionales. Esos principios y valores no están encapsulados en un determinado capítulo de la Constitución, sino que están repartidos en todo el texto constitucional, ¿no? Interpretar cada norma de acuerdo a criterios como el de la dignidad humana, el principio democrático, el pluralismo político, es clave para poder entender el verdadero sentido de las normas constitucionales, ¿no? Ese es el primer criterio al cual quisiera aludir. En segundo lugar, el criterio, estoy tratando de resumir la minuta lo más que puedo, señora presidenta. El segundo criterio es el criterio sistemático, y el cual se refiere a que las normas constitucionales no deben ser entendidas ni interpretadas de manera aislada, sino que también en conexión con el resto de la Constitución, ¿no? No podemos entender las normas de manera aislada, sino que conectándolas unas con otras. Si se me permite, en clase yo suelo ejemplificarlo esto con el artículo 24 de la Constitución. El artículo 24, a propósito de las atribuciones generales del presidente de la República, se señala que al presidente le corresponde la conservación del orden público interno, entre otras cosas, la conservación del orden público interno. Si leyéramos esa norma de manera aislada, sin la conexión con el resto de la Constitución, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué significa que el presidente deba conservar el orden público interno? Ok, la seguridad interior, ¿cierto? La seguridad ciudadana, pero también, si lo leyéramos de manera aislada, podríamos concluir que también le corresponde al presidente dictar leyes dirigidas a la conservación del orden público interno, o castigar o sancionar a las personas que infrinjan ese orden público interno. Y sabemos que ambas conclusiones son erradas. ¿Por qué? Porque estamos leyendo esa norma de manera aislada, sin conexión con el resto de la Constitución y las labores y competencias de los otros órganos del Estado. Entonces, desde ambas perspectivas, tanto desde una interpretación sistemática como de una interpretación axiológica, los principios constitucionales que se incorporaron por la vía de las reformas de los años anteriores, específicamente en el artículo 154, sí son útiles, sí son importantes para interpretar el resto de la Constitución. Por ejemplo,
la norma constitucional sobre que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el derecho a la educación o la libertad de enseñanza, entiendo yo que debieran ser interpretados a la luz del interés superior de niños, niñas y adolescentes, ya incorporado a la Constitución en el artículo 154 de la Constitución. Esto no significa salirse del sistema. Recurrir a estos principios no significa salirse del sistema, sino que utilizar los principios que proporciona el mismo sistema constitucional para darle sentido al resto de la Constitución, ¿ya? Por otra parte, también hay otro de los objetivos de la moción que alude a eliminar de la Constitución normas que supuestamente habrían perdido vigencia o que estarían derogadas. Se habla de una derogación tácita de estas disposiciones, ¿no? Yo también quisiera discutir aquella aseveración porque, a mi juicio, no hay norma que haya perdido vigencia, ni mucho menos que haya sido derogada de la Constitución, ¿no? No ha operado ninguna de las tres formas de derogación que contempla el ordenamiento jurídico. No hay derogación expresa, no hay ninguna norma que haya derogado explícitamente esta disposición. No hay derogación tácita porque para que opere una nueva disposición tiene que ser incompatible con la anterior, cosa que no ha ocurrido. Ni tampoco hay una derogación orgánica que opera cuando un cuerpo normativo nuevo regula íntegramente las materias contenidas en un cuerpo normativo anterior, aun cuando no haya disparidad, cosa que tampoco ha ocurrido. Por ejemplo, si dictáramos un nuevo Código Penal, deroga orgánicamente el antiguo Código Penal, ¿no? Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, son normas que están vigentes, que existen y que tienen utilidad, como hemos dicho, por ejemplo, para la interpretación de la Constitución. En tercer lugar, ya para ir yéndome a lo central, quisiera decir que los contenidos materiales que pretenden ser derogados no solamente son relevantes para efecto de la interpretación, sino que en muchos casos son relevantes desde un punto de vista de un constitucionalismo humanista, con preeminencia en los derechos humanos y de respeto por el derecho internacional. Específicamente, quisiera referirme a los principios que había señalado anteriormente, por ejemplo, al del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho en los países que lo contemplan es entendido como una garantía de derechos, una garantía normativa o una garantía política de derechos, ¿no? No es una simple declaración de un modelo político. Se atribuye al profesor alemán Hermann Heller la formulación de la cláusula del Estado Social de Derecho como el resultado de, un choque entre, por una parte, un modelo meramente individualista centrado en el laissez-faire y modelos populistas, autoritarios, ¿no? Entonces él dice, hay que encontrar una fórmula intermedia y ese es el Estado Social de Derecho que asegure las libertades individuales, pero que también asegure lo que hoy día llamamos derechos sociales, ¿no? Desde ese punto de vista, si entendemos el Estado Social de Derecho como una garantía de derechos fundamentales, específicamente de derechos sociales, podrían ser aplicables las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, ¿no? Que a partir del principio de progresividad y no regresión, aquellas garantías que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico no podrían eliminarse, ¿no? Y por lo tanto los derechos sociales solo pueden ser incrementados en su protección, más no disminuida esa protección, ¿ya? En ese sentido, eliminar esta cláusula podría poner en riesgo incluso la situación de Chile desde el derecho internacional. En un sentido similar, y no me voy a detener mayormente por razones de tiempo, puede hacerse referencia al reconocimiento de los pueblos indígenas, que también obedece a deberes internacionales contenidos en distintos tratados que están señalados en la minuta. Lo mismo respecto al interés superior de niños, niñas y adolescentes, y podríamos agregar también la protección de la biodiversidad, ya que Chile ha suscrito una serie de tratados internacionales en esta materia, ¿no? Y eliminar estos mecanismos de protección puede significar una regresión a lo ya establecido a nivel constitucional. Conclusiones y alternativas. Conforme a lo que hemos señalado, en primer lugar quisiera decir que las disposiciones que pretenden derogarse
incluyen aspectos procedimentales y también normas materiales, siendo estas últimas particularmente relevantes para el ordenamiento constitucional chileno. Segundo, el desuso de las normas jurídicas no ocasiona derogación, por lo que estas disposiciones siguen plenamente vigentes y pueden tener un efecto jurídico relevante para la interpretación de la Constitución a partir de métodos axiológicos y sistemáticos. Tercero, algunos de los principios que pretenden derogarse son concreción de deberes del Estado de Chile contenidos en tratados internacionales y respecto de los cuales prima el principio de progresividad y de no regresión. En definitiva, mientras no se aprueben las reformas constitucionales pendientes, por ejemplo en materia de pueblos indígenas, que recojan en la Carta Fundamental los principios contenidos que pretenden eliminarse, no parece recomendable, a juicio del suscrito, derogar los contenidos materiales incluidos en este proyecto. Aún así, si la iniciativa derogatoria persistiera, una posibilidad que parece razonable es la de agregar al actual texto una disposición vía indicación que reconociera la fuerza normativa de estas bases, por ejemplo, como criterios de interpretación constitucional. Algo así como, comillas, sin perjuicio de los demás preceptos constitucionales, se considerarán como criterios de interpretación constitucional los que se indican a continuación. Esto permitiría, por una parte, avanzar con la propuesta de análisis y, por la otra, mantener disposiciones relevantes, resultado de acuerdos políticos históricos útiles para dotar de sentido a la Constitución y cuya eliminación podría dejar al Estado de Chile en una incómoda posición frente al derecho internacional. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al profesor Hugo Tórtora. Le damos la bienvenida al profesor Arturo Fernandois. Le vamos a dar la palabra al profesor Rodrigo Deló. Muchas gracias, señora Presidente, por su invitación. Un honor estar aquí nuevamente en la Comisión de Constitución. Voy a ir rápidamente a la presentación para hacer uso de el tiempo de la manera más eficiente posible, si es que esto tira vuelta, pero no logro que avance. Perdón. Ya, distinciones claves previas a entender el proyecto es que no es lo mismo las normas en desuso, lo que se llama el desuetudo constitucional, vale decir, normas que por distintas razones caben en desuso y así como está el consuetudo, las normas consuetudinarias, que el uso constituye derecho, está el desuetudo, que el dejar de usarlas de alguna manera queda fuera. Pero como estamos en derecho público y solamente se puede hacer aquello que está expresamente facultado, no es el caso. En el único ejemplo que uno podría citar es básicamente el artículo 23 de la Constitución. Luego, en la derogación tácita, que hay que tener mucho cuidado porque se trata de normas que existen en el Código Civil y por lo tanto son de rango legal, artículos 52 y 53, y habla de la derogación de las leyes. No digo que sea imposible, pero es muy complicado interpretar la Constitución desde una norma legal, porque invierte de alguna forma ese orden normativo y por lo tanto no tenemos normas expresas en Chile para la derogación tácita a nivel constitucional. Y luego está la obsolescencia constitucional, normas que perdieron vigencia. Y la vigencia se puede perder o por un plazo o por una condición, ¿sí? Y eso es lo que precisamente pretende abordar el siguiente proyecto. Ejemplos en el mundo, en el derecho comparado de derogación de normas obsoletas, tenemos varios, yo diría que los más relevantes es Sudáfrica, el 2012, y particularmente Alemania en 1995, con la reunificación alemana, que hubo que dejar de lado todas las normas que hablaban de Alemania federal, ¿no? Y que por la reunificación ya no tenían sentido porque había perdido oportunidad. Pasó el tiempo, pasó la condición que hacía que esas normas estuvieran vigentes. Y por lo tanto es importante tenerlo presente a la hora de saber qué hacemos en Chile. ¿Cuál es el impacto de las normas obsoletas? Primero, hay una falta de coherencia normativa. Uno maximiza el riesgo de disposiciones contradictorias. Tenemos ciertas normas que dicen algo y otras que dicen otra cosa. Esto no es un punto baladí.
Probablemente la sentencia más relevante, más compartida del derecho público chileno es el rol 33 del Tribunal Constitucional. Algunos lo llaman el Brown versus Board of Education de Chile, ¿ah? Esa sentencia que todos están de acuerdo, donde dijo no pueden haber normas constitucionales sin aplicación. Yo no puedo, en virtud de una norma transitoria, dejar sin aplicación una norma en articulado permanente. Por lo tanto, la existencia de normas en el articulado permanente obligan de alguna manera a ejecutarlas. ¿Qué pasa si esas normas ya pasó su oportunidad? ¿Les pasó el plazo o les pasó esa condición? Las normas obsoletas suelen crear confusiones entre los ciudadanos, generan malentendidos sobre el sentido y finalidad de una constitución. De los dos procesos constitucionales, no es novedad, yo fui detractor de ambos, digamos, tanto en la forma como en el resultado, quizás más del segundo, porque ya habíamos tenido un primero, es que si hay algo que logramos entender de esos procesos es que al menos entendimos para qué servía una constitución y sobre todo para qué no servía una constitución. Si hubo un aprendizaje, yo creo que fue ese. Por lo tanto, las reglas obsoletas además obstaculizan el avance en una gobernanza efectiva y dificulta esa adaptación a los cambios sociales. Pero sobre todo el problema es tener un texto constitucional extenso, no es baladí. No es baladí porque en la actualidad Chile está número 8 en extensión constitucional. De 196 constituciones del mundo, es la octava más larga. ¿Cuál es el problema de tener una constitución más extensa? Uno podría decir, son solo palabras. A ver, cuando estamos diciendo que somos la octava más larga entre 196 constituciones, cuando mucho es constitucional, cuando todo es constitucional, nada lo es. Se nos olvidan al final las normas importantes, normas que incluso pueden pasar años sin aplicarse y de repente resultan aplicadas. Hace poco, no lo voy a citar obviamente de manera extensa, pero tuvimos la aplicación de una norma que no se había aplicado hace más de 100 años y por primera vez el Tribunal Constitucional hizo uso de esa norma, no obstante que nunca se había aplicado. Si yo tomo las normas permanentes totales, son poco más de 39.000 palabras, pero obsoletas son 11.394. Estamos hablando de que un tercio de la Constitución chilena es obsoleta. Si eso no es una mala señal a la ciudadanía, no sé cuál es, porque la precisión constitucional sí es un valor. ¿Cuáles son los valores de una Constitución moderna? Esto está un poco recogido en la doctrina, la simpleza, la necesidad de que los ciudadanos entiendan su Constitución y no esté lleno de declaraciones dirigidas a los profesores de Derecho Constitucional, a los juristas de excelencia o al TC. La eficacia, que las normas existan para ser aplicadas. Rol 33 del ministro Valenzuela Somarriba. La coherencia, que no existan obviamente normas contradictorias. Y la sobriedad constitucional. Yo sé que se ha hablado mucho de minimalismo, me carga la palabra, por lo menos dentro del mundo del constitucionalismo. Está muy bien para el diseño ser minimalista, pero para las constituciones deben ser sobrias. Y que hace que cada vez que yo le agrego una palabra a la Constitución, es más munición para que eventualmente jueces puedan hacer uso bueno o malo de esa disposición. Esto no es una declaración de estómago, porque si hay algo que también nos faltó a los constitucionalistas en los procesos constitucionales es que no utilizamos nada de evidencia empírica. Las constituciones más cortas duran más y las constituciones que duran más generan mejores indicadores en niveles de estabilidad política, de prevención a la crisis, en niveles de democracia, ¿sí? Cualquier constitución que supere los 40 años, en general, está dentro del mundo que tiene más estabilidad de las democracias modernas. Por lo tanto, la importancia de optimizar la Constitución tiene además un sentido de oportunidad, porque se trata de un proyecto transversal, políticamente neutro, y en un contexto de quórums bajísimos constitucionales. En esto rescato lo que señaló la senadora Pascal la sesión pasada. Pascual, perdón, la semana pasada, en definitiva, que esto no fuera acompañado de manera inmediata por una tentación a modificar los quórums de la Constitución. ¿Por qué? Porque podrían haber suspicacias de cualquier sector político que pueda tener una victoria importante desde el punto de vista parlamentario en la siguiente elección y pueda hacer literalmente lo que quiera con la Constitución. Chile está dentro de los 4 países con la Constitución más laxa del mundo. Por de pronto, por América, somos lejos la Constitución con los quórums más bajos, ¿sí?
Van a decir que está la de Colombia, pero tiene que pasar por 2 legislaturas, y dentro de los países de la OECD, salvo Inglaterra y Nueva Zelanda, estamos en el lugar más bajo. Es el país por lejos que impone menos limitaciones al legislador porque es muy fácil alcanzar ese 57%. Es peligroso, complicado que un sector político alcance el 57% y pueda hacer lo que quiera con la Constitución. Por lo tanto, el momento de oportunidad de hacerlo ahora creo que es doblemente razonable. Finalmente, constituye, creo, un acto de deferencia democrática con la voluntad popular expresada en 2 plebiscitos constitucionales. Esta simpleza, la eficacia y la sobriedad son valores esenciales de una democracia constitucional. Hay comprensión ciudadana, entendimiento de la existencia del rol de estas instituciones, como el Senado, legitimidad progresiva de un texto constitucional, que solo quedan 12 normas de su texto, por lo menos redactadas en su versión original. No hay capítulo alguno de los 15 que no haya sido modificado y donde más del 64% ha sido incorporado en democracia. Lealtad y afección constitucional es parte de los valores que quizás uno debiera condensar. Finalmente, para concluir, creo que es muy relevante la eliminación de normas constitucionales obsoletas. Es crucial para el progreso democrático de Chile, optimizando su texto. Es algo necesario en toda democracia constitucional cumplir con estos estándares de coherencia, sobriedad y simpleza. Voy a hacer la precisión como un bonus track que en la propuesta habría que pensar cuál de los 2 incisos de la 13ª transitoria se aplica, porque uno es todavía vigente, así que se vamos a tener que analizarlo, ojalá en una oportunidad futura. Y finalmente, porque una Constitución actualizada tiene más valor normativo, las constituciones extensas no tienen buenos indicadores de funcionamiento democrático. Y finalmente, en relación a la mención del artículo 54, hay que tener claro que la redacción de ese artículo dice que estas normas se aplican para el texto constitucional que se proponga. Lo que quedó derogado, o si se quiere decir obsoleto, para no utilizar nomenclatura equívoca, el 17 de diciembre del 2023. Esa norma obligaba a ese texto constitucional. De hecho, de las 12 bases, solo 3 son nuevas y las otras 9 ya están contenidas en el texto permanente. Creo que la de pueblos indígenas, la de Estado Social de Derecho y la de los derechos de niños y adolescentes son discusiones que hay que tener en su mérito, porque ese acuerdo fue fruto de lo que se llaman los acuerdos aditivos de una Constitución, que está lejos de ser el óptimo, que es cuando yo quiero algo en la Constitución, tú quieres algo, pero yo estoy en desacuerdo con lo que tú quieres y los 2 ponemos lo nuestro. Eso no genera adhesión constitucional. Cuando los 2 proponemos algo en lo que estamos de acuerdo, los 2 suprimimos algo que está fuera, eso sí genera adhesión constitucional, porque si no entramos a lo que se llama las constituciones parche o de pergamino, como decía Madison. En definitiva, creo que se trata de un buen proyecto que requiere esas adecuaciones, pero absolutamente necesario y con el mejor timing que se me ocurre, por lo menos atendía el calendario electoral para realizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Rodrigo de la O. Le vamos a dar la palabra al profesor Arturo Fernandois y después de eso vamos a hacer las consultas. Sí. Muchas gracias, presidenta. Agradezco a la comisión que tenga la gentileza de invitarnos una vez más a este proyecto tan interesante. Comienzo adhiriendo a muchos de los aspectos que el profesor de la O ha planteado. Nosotros trabajamos varios años con el profesor de la O, pero yo no sabía que estaba invitado a esta comisión, ni hicimos ninguna coordinación de nada. Es mutua la ignorancia. Sí. Pero me interpretan muchos de sus conceptos, especialmente el de la obsolescencia. Por lo tanto, yo traigo, presidenta, un solo aspecto que creo que voy a intentar fundar respecto a este proyecto que me parece acertado. Me parece acertado por las mismas razones que estamos hablando, que se estaban exponiendo en la presentación pasada. La extensión de los artículos que se incorporaron a la Constitución es perturbadora. Es realmente extenso todo ese articulado. Piense usted que la sola disposición 50
transitoria, la 50ª, tiene 14 incisos. Esta es la que autorizó uno de los retiros y el anticipo de rentas vitalicias. Tiene 14 incisos, una disposición transitoria. Tiene aspectos tan administrativos y menores que el Tribunal Constitucional lo calificó de una simple ley en fallo de 17 de marzo de 2022. Le restó carácter de rango constitucional. O sea, no solo nosotros opinamos que estos son normas que están tensando la Constitución en su carácter de tal, sino ya una judicatura alta de la República así lo estimó. Me parece prudente depurar la Constitución de estos artículos, de los dos procesos constituyentes y de las normas que inobjetablemente hayan cumplido su función. Aquellas en las que existe alguna discusión, naturalmente yo omitiría su derogación, por cuanto creo que los atributos del proyecto que señala el profesor de la Voz son aceptados, es decir, que sea de apoyo transversal, que no exista una intencionalidad política alguna, que no sea la depuración jurídica de normas que no producen efecto, pero que pueden producir perturbaciones en las interpretaciones. Tuvimos una discusión hace algunos meses atrás con otros profesores en el sentido si estaban o no vigentes estos principios del artículo 154, o si debía o no el presidente mantenerse convocando procesos constituyentes en virtud de las normas del segundo proceso. Un reputado profesor así lo planteó, que el presidente debería convocar nuevamente a un proceso constituyente. Le respondimos a algunos que no parecía ser vinculante ese articulado, puesto que ambos procesos tienen fechas precisas de convocatoria a plebiscitos. Entonces, un presidente que se sirviera de ese articulado que tenía fechas precisas que ya transcurrieron, nos parecía que excedía la interpretación objetiva de esas normas. Estas son ejemplos de discusiones que se han tenido por mantener estos preceptos. Por lo tanto, muy sintéticamente, yo respaldo la intención objetiva y depurada de toda intencionalidad y incentivo político inmediato de depurar la Constitución de normas que no, digamos, que cumplieron su función respectiva y que no están aportando realmente en forma transversal a algún resultado constitucional preciso. Por supuesto que vamos a coincidir, que fue el argumento de aquel profesor, en que el artículo 154, con sus 12 bases aprobadas por unanimidad, contiene un núcleo de consensos importantes para la República de Chile. Eso es obvio, pero naturalmente, como dice el profesor de la Voz, esos también fueron bases, productos de una cierta transacción, donde se fueron aportando conceptos que uno y otro sector estaba interesado para efectos de ese proceso constituyente. Y muchos de esos ya están recogidos en los propios artículos permanentes de la Constitución. De manera que mi opinión es que es un proyecto acertado y debiera promoverse su aprobación. Tengo un punto al respecto, que es el siguiente, porque se trata de venir a aportar algo, ¿no? Para dejarlo como discusión a esta comisión tan interesante que siempre invita a buenos académicos. No por uno, no por uno. De hecho, hace algún tiempo que no, del conjunto de profesores, senadores, efectivamente. Usted lo interpretó en el sentido correcto. Creo que hemos aprendido algo en los procesos constituyentes, y lo que hemos aprendido es que nos tensionaron en algún momento excesivamente, y hubo un precepto que produjo el efecto de calmar las aguas. Y yo estoy por que este Senado considere la conservación de ese precepto. Es un precepto que tiene 4 líneas, que es el artículo 135, inciso final. Artículo 135, inciso final, fue aprobado la ley 21.200 del primer proceso constituyente, es aquel que dispone que el texto de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república, el Estado de Chile, su sistema democrático, los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentren vigentes y las sentencias judiciales ejecutoriadas. La inspiración para este precepto también viene de cerca, la propusimos en su momento en la comisión técnica que se nombró, se acuerda,
Presidenta, para aquel primer proceso constituyente y una vez propuesta la mesa que nos correspondió aquello, produjo un inmediato consenso. Tuvimos discusiones después si qué grado de vinculación tendría, si sería en norma una programática o tendría una forma más directa de ser. Solo precisión, ¿en qué momento fue propuesta, perdón, profesor? Esta fue propuesta, senador, fue propuesta en noviembre de 2019 y fue terminado con el informe. Sí, no, pero que era preparatoria que era para fijarla después del acuerdo, claro. Era como Después del acuerdo de 15 de noviembre se norma una comisión técnica o mesa técnica de 14 personas. Se trabajó un mes, me correspondió estar ahí. El 6 de diciembre se entrega ese informe y el 24 de diciembre se promulga la ley 21.200. Esta ley traía el artículo 135, inciso final. Entonces, ¿por qué traigo esta idea? Obviamente habría que cambiar 3 palabras en el comienzo de esa frase, porque dice el texto de nueva Constitución que se somete a plebiscito. Eso no podría preservarse, pero si eso se reemplazara por las reformas constitucionales, deberán respetar. Entonces, quedaríamos con un artículo 130 permanente de la Constitución en el capítulo Reformas Constitucionales, capítulo 15. Esto nos lleva a un punto. ¿Qué son estos conceptos? A diferencia del artículo 154 con sus 12 bases, que tienen contenidos materiales, como decía el profesor Tórtola, y tiene contenidos ya más aterrizados, más programáticos, Estado social y democrático de derecho, y tiene elementos orgánicos, el carácter bicameral del Congreso. Este otro artículo es genérico, es un mínimo de civilización jurídica en el siglo XXI. Es un piso de consensos básicos que estoy seguro nadie está dispuesto a transgredir y que generan una cierta instalación del sistema constitucional chileno de un poder constituyente originario o derivado que no es irrestricto. La teoría del poder constituyente irrestricto, la teoría de Carl Schmitt, como él lee al inventor del poder constituyente, que es el abate de Manuel Sieyé, está en retirada. Gran parte de los países más desarrollados jurídicamente contienen cláusulas últimas de limitación al poder constituyente. Nosotros tenemos hoy día el artículo 5º, inciso 2º, tan citado, ¿no es cierto?, producto de la reforma del año 89. Es deber del Estado respetar y promover tales derechos contenidos en esta Constitución, así como en tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentren vigentes. La famosa cláusula que ha llevado mucha doctrina a sostener que ahí hay una limitación al poder constituyente. Esta cláusula del artículo 135, inciso final, agrega 2 elementos más. Agrega el sistema democrático, el carácter de república, las sentencias judiciales ejecutoriadas. Pienso que sería pacífico la aprobación de ese precepto, como lo fue en la Comisión Técnica en 2019, y nos inscribiría en la versión original de lo que es el poder constituyente. Fíjese que el abate Sieyé, que fue el creador de esta idea, que propuso con su famoso trabajo en qué consiste el tercer estado para la Revolución Francesa, él ya sostenía que las normas jurídicas solo tendrían sustento si protegían ciertos valores principales, entre los cuales estaba la libertad de las personas. Alemania, por ejemplo, tiene un artículo bien famoso que es el 79.3, que dispone que no está permitida una reforma a la presente ley fundamental, es decir, a la Constitución, ¿no?, que afecte la organización de los Länder, el sistema federal y los principios de los artículos 1 y 20 de la Constitución. Si uno va a los artículos 1 y 20 de la Constitución, está la dignidad humana, está la vinculación de los poderes públicos a los poderes fundamentales, y está además en el artículo 20 el sistema del Estado federal democrático y social de derecho. O sea, un país que tiene estos límites finales a las reformas constitucionales.
Hay autores que han trabajado sobre este punto. Hay un trabajo muy interesante del profesor Yaniv Rosnay que se llama Reformas constitucionales inconstitucionales, Constitutional Amendments. Y él hace un levantamiento de constituciones que tengan cláusulas de inenmendabilidad, así se llaman. Otros las titulan como cláusulas eternas, como lo es nuestro quinto inciso segundo, que está destinado a preservarse si es que se respeta, por supuesto. Dice el profesor Rosnay que entre 1789 y 1944 el 17% de las constituciones tenían cláusulas de inenmendabilidad. Pero entre el año 44 y 1988 esto subió a 27%, 79 de 287, y entre 1988 y 2015, que es donde termina su investigación, es un libro extenso, 54% de las constituciones ya traen cláusulas con algunos elementos de inenmendabilidad, que suelen ser el carácter de república, el sistema democrático, los derechos fundamentales y otras. El profesor Hain, por ejemplo, agrega que ya en Europa hay al menos 154 sentencias de judicaturas constitucionales aplicando cláusulas de inenmendabilidad, dentro de las cuales un cuarto son de invalidando reformas constitucionales. Esto durante el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, se produjeron en Europa también algunos precedentes al respecto. Ahora, vamos al tema de los tratados internacionales. Esto merece quizá una cierta reflexión. La propuesta que tenía el artículo 135, que está ahí en la Constitución, no alude a la jerarquía de los tratados. El tema de la jerarquía de los tratados es un tema más complejo, donde hay distintas opiniones y puede no ser pacífico. La jerarquía de un tratado internacional dice relación con si la legislación interna o la Constitución debe someterse estrictamente a los parámetros que traen los tratados internacionales. Es decir, que deban, por lo tanto, invalidarse preceptos del derecho doméstico que no cumplan con el tratado internacional. Ese es un tema mucho más complejo. Hay una parte de la academia sostiene que así debe ocurrir, que debiéramos avanzar hacia allá, como lo hace Argentina, que expresamente lo dispone en su Constitución. Otros creemos que el rol del tratado internacional es más bien orientar hacia ese norte la legislación interna, como lo dice el artículo 5º inciso segundo, respetar y promover tales derechos, más que una relación de jerarquía. Este precepto del 135 inciso final es un límite. Es como lo es las sentencias judiciales ejecutoriadas en el artículo 76. Ni el presidente ni el Congreso podrán abocarse al conocimiento de procesos pendientes ni revivir procesos fenecidos. Causas pendientes, ni usar el mérito de las resoluciones o sentencias, ni hacer revivir procesos fenecidos. Eso es un límite. No es que las sentencias judiciales tengan una jerarquía superior a la Constitución, pero obviamente es un límite. Para los que creemos que los contratos legalmente celebrados son también un cierto límite a la legislación, bajo ciertas condiciones, son un límite, pero no son superiores a la Constitución, naturalmente. De la misma forma operaría este límite. ¿Por qué? Porque el Estado puede, evidentemente, modificar un tratado, denunciar un tratado, proponer dejar sin efecto algunas de sus disposiciones de acuerdo al artículo 54, número 1, que fue uno de los avances, ¿se acuerdan, señora presidenta, del año 2005, con esa reforma que reguló mejor la manera que tiene el Estado de relacionarse con los tratados y dispone que las disposiciones de un tratado no pueden modificarse, suspenderse o derogarse sino en conformidad al propio tratado o al derecho internacional. Y luego regula que el presidente de la República, si quiere retirarse o denunciar un tratado, hay un procedimiento para hacerlo y debe consultar al Congreso. Eso se mantiene de esa misma forma, de manera que los tratados internacionales no serían una camisa de fuerza eterna para un Estado, pero serían, mientras estén vigentes, una limitación al poder constituyente. Por esas razones, y para no extenderme más, hay mucha evidencia al respecto, propongo que esta comisión considere, señora presidenta, la conservación de ese precepto como único de aquellos que se han propuesto derogar y que se le asigne el número 130, cambiando las primeras 3 palabras al respecto.
Muchísimas gracias al profesor Fernando, a cada uno de ustedes por su tiempo, por su exposición, por la visión que nos han entregado, que nos ayuda mucho para legislar. Me han pedido la palabra la senadora Ensberger, al senador Araya también, parece que lo vi, sí, la senadora Pascual, en ese orden por ahora. Gracias. Gracias, presidente. Saludar a quienes nos acompañan, agradecer las posiciones de los profesores, saludar especialmente también a la ministra. A ver, yo estoy de acuerdo en términos generales, no en términos generales, estoy de acuerdo, clara y convencidamente con esta reforma constitucional que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, eliminar ciertas normas de la Constitución. Y estoy más de acuerdo aún después de escuchar a los profesores, debo decirlo, y sobre todo al profesor Tórtora, porque a mí me parece que uno no puede, cuando las cosas fueron acordadas y legisladas, cumpliendo el proceso legislativo, pero con un fin determinado, luego decir, mire, esta norma, me refiero al 154, no se puede eliminar porque sirve de interpretación a la Constitución. No puede serlo. Usted con eso, desde mi humilde punto de vista, sin ser experta en derecho constitucional, transgrede todo el proceso legislativo. Porque esa norma, ese artículo 154, que yo puedo compartir, que hubo un gran trabajo de atrás, que hubo un gran acuerdo, pero ese acuerdo fue con un fin determinado, que eran establecer los bordes para una propuesta de nueva Constitución. Se señalaba también, otra cosa es que, y digo respecto a lo mismo del 135 que hace alusión el profesor Fernando A. Otra cosa es que esta comisión, o que el Senado, que el Congreso en general, encuentre que fantástico que son estos principios, que fantástico el inciso segundo del 135, inciso final, que tienen que estar en la Constitución. Pues bien, si ese convencimiento existe, hay que hacer una reforma constitucional y ponerlos. Pero esta reforma constitucional es para eliminar aquello que quedó obsoleto. No para decir, no lo quiero eliminar porque sirve para esto, para esto otro, para esto otro. Bien, bienvenida esa información si sirve. Respetemos el proceso constitucional, el proceso legislativo, y entonces también respetemos, ¿no es cierto?, la idea matriz de este proyecto, que es eliminar lo obsoleto. Y ni el 154, ni el inciso final del 135, que fueron acordados y aprobados con un fin determinado, yo puedo decir, están vigentes. Yo quisiera que estuvieran vigentes en la Constitución. Bueno, hagamos la reforma para introducir lo que creamos que estamos de acuerdo, y se introduce un artículo, ¿no es cierto?, no con el cabezado, que para un proceso constituyente lo puede introducir como una limitación al proceso constituyente, como bien señalaba el profesor Fernando, lo mismo que el inciso final del 135. Pero yo creo que si nosotros mismos no somos los que respetamos cómo debe realizarse o llevarse adelante una reforma constitucional o la interpretación de aquello que se legisló con un fin determinado, bueno, mal podríamos exigir, ¿no es cierto?, al resto que cumpla la Constitución o las leyes. Por lo tanto, Presidenta, yo estoy a favor de seguir. Distinto es que tengamos una discusión de si hay algunas normas, como se decía ahí, que siguen vigentes. Esa es otra discusión que hay que dar. Pero decir, no quiero eliminar esto porque es bueno, porque me parece correcto, creo que esa no es la vía. La vía sería, presentemos entonces una reforma constitucional para que se apruebe con la intención de que esas normas sigan vigentes para toda la Constitución y no con una finalidad determinada, como se hizo el 154 y el 135, inciso final. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado y agradecerle la clara exposición sobre el tema. Yo quiero decir que parto diciendo que estoy de acuerdo con el proyecto, pero creo que hay un par de puntos que son relevantes que no podemos dejar pasar por alto. O sea, en primer lugar, recordar que
estos procesos son fruto de un momento bastante convulsionado que está viviendo la República y que se logró encauzar a través de esta reforma. Entonces, claro, en ese sentido, si bien es cierto, son textos que han quedado en desuso, producto que mantenían ciertas fechas de vigencia respecto de la realización de los procesos. Sí me hace sentido lo que dice el profesor Tórtora, que eventualmente algunos de estos artículos o algunos de los principios contenidos podrían ser usados en alguna interpretación constitucional, sobre todo porque teniendo presente hoy día que la norma constitucional se interpreta como un todo. Entonces aquí no es que tomo la parte que me interesa de la Constitución, sino hay cada vez una interpretación más sistémica, no solamente de la Constitución, sino de los tratados internacionales y el derecho en su conjunto. Y eso lo hemos visto en fallos del Tribunal Constitucional aquí en Chile como en el extranjero. Entonces en eso, claro, es discutible si se puede hacer esa interpretación o no, pero tampoco eso es un tema pacífico. Dos, me parece muy interesante lo que plantea el profesor Fernando respecto del límite del poder constituyente, porque efectivamente es algo que viene penetrando con mucha fuerza. Y en ese sentido, claro, pareciera lógico que si vamos, en el fondo, a derogar estas normas por desuso, mantener algunas normas que sí, independiente que fueron dictadas respecto de un proceso particular, que era llevar adelante la reforma constitucional, pueden tener un cierto sentido en la aplicación e interpretación constitucional. Y en ese sentido pareciera ser que debiera mantenerse el inciso final del 135, y mi duda viene respecto al 154, porque claro, tiene razón el profesor de la U que esto al final del día lo que quedó en el 154 fue una negociación respecto de qué era lo que le interesaba a la izquierda y qué le interesaba a la derecha, y se logró, guste o no nos guste, un punto medio, que claro, efectivamente incluye 3 puntos que no están en las bases de la institucionalidad. Entonces pareciera ser que este artículo 154 debiera ser, más que base de la institucionalidad, un límite al poder constituyente y una continuación del 135. Entonces en eso me gustaría preguntarle que, claro, yo entiendo el punto de la senadora Insper, que esto simplemente, por decirlo así, una limpieza constitucional, pero uno podría rescatar, dejar vigentes esos 2 puntos, que yo creo que nada afectaría en lo que es la orgánica constitucional y los propios fallos que está teniendo el mismo Tribunal Constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora, y a la senadora Pascual y luego el senador Cruzcoque. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados, agradecer sus exposiciones, saludar a la ministra también. Bueno, a lo mejor más desde el sentido común, por cierto, soy una de las pocas sentadas aquí que no es abogada, así que... pero sí quiero hacer 3 comentarios a modo de pregunta para los 3 académicos también. Lo primero es en relación a la referencia que hace el profesor Lavaux en materia de que nuestra Constitución sería una de las constituciones de los países de la OCDE con los quórums más bajos, precisamente a partir de la previa al plebiscito del primer proceso constitucional. O sea, también quiero decirlo porque hay una base de contexto que le puso una presión a bajar los quórums constitucionales que al menos algunas fuerzas políticas veníamos planteando hace mucho tiempo y no se logró durante 25 años. O sea, quiero decirlo, entonces, en esa lógica quiero plantear esta reflexión porque me parece que los quórum altos constitucionales que pueden tener otros países es también a partir de procesos originarios de esas constituciones distintos a la nuestra actual. Parto de la base que hay 2 procesos constitucionales fracasados, pero tienen un origen distinto. Entonces, tengo la sensación, obviamente, que es a partir de que hay un mayor consenso originariamente de esas constituciones, ya sea por la constitución que se hizo en Alemania después de el término de la caída del muro, ya sea porque son los procesos que se hizo en otras de Europa, etcétera, digamos, por ejemplo la española, a partir también de la caída de la dictadura de Franco, etcétera, etcétera. Sin embargo, por lo mismo, esta reflexión que quiero hacer es que no sé si la alusión que se hace a los quórum que son más bajos es como para remitirnos nuevamente, porque yo lo he planteado y por eso es que me entra más la duda todavía, la sospecha de querer volver a subir quórum sin haber generado reformas que nos permitan una adhesión social y política mucho más transversal que lo que actualmente tiene esta Constitución, con los mismos términos que tenemos. Entonces, esa es mi primera reflexión. Lo segundo es la reflexión con respecto, yo entendí perfectamente también lo que es el ámbito de la derogación tácita, lo que es el ámbito de, por cierto, la derogación expresa o explícita, y la obsolescencia de contenidos dentro de la Constitución. Sin embargo, el artículo 130 en adelante y el artículo 40 y algo en adelante son referidos a 2 procesos constitucionales que tienen fecha. Entonces, ¿cómo se superpone la vigencia, entre comillas, con fechas pasadas,
versus el desuso que obviamente tiene el resto del contenido. No sé si me explico la... Y lo tercero, yo tengo una opinión, por cierto, pero me llama la atención que haya una distinción de parte de lo que se negocia y se negocia en el sentido del trabajo que se buscó a partir de fuerzas políticas distintas que sustentaron no solo el primer proceso constitucional, sino que el segundo proceso constitucional sobre todo, que rescate esta lógica de, por así decirlo, hay una negociación, se da con una unanimidad, pero un poco es una negociación a sabiendas que era para conseguir otra cosa, un bien mayor, que era la nueva Constitución completa, que por cierto no iba a generar puros principios y artículos nuevos, porque obviamente habían cosas que, no solo por los bordes y las bases institucionales, sino que porque hay cosas que ya, supongo que ninguno de nosotros iba a pretender tener una monarquía, obviamente eso no bastaba ni decirlo, no sé si me explico, ¿no? Entonces hay cosas que, más allá que algunos se crean reyes y reinas, digamos, pero eso es otra cosa. Quiero decirlo entonces, que se rescate y para una cosa se diga, mira, esto es unánime, esto es lo que se logró para una reforma constitucional que finalmente lo que busca es la constitucionalización de ciertos aspectos electorales, como es otra de las propuestas que está acá, y en esta se diga, no, mira, esto solo se logró para esto y por lo tanto hay que sacarlo. Entonces, me parece este doble juego, digamos, creo que, y por lo tanto, lo conecto con lo último que planteó el profesor Fernando a propósito de el 135, inciso final, independiente de lo que está colocando como método de cambio, digamos, la senadora Ensperger, lo que sí me parece es que eso mínimo, que pudiéramos estar de acuerdo, a mi juicio, yo también comparto la sobriedad más que el minimalismo, pero la sobriedad no puede ser igual a algo tan mínimo de común, que es como el sentido común que Chile no es monarquía. No sé si me explico. O sea, que encuentro que los tres elementos que usted rescata del 135, inciso final, son demasiado poquitos, a mi juicio. Y siento que desde esa perspectiva, el 154, más allá de que, insisto, para esta reforma no gusta, sin embargo, para el proceso de la reforma constitucional que pretende exponer ¿cómo se dice? Un umbral para poder permitir el ingreso a la Cámara de Diputados, sí resulte. No sé si me explico. Entonces, eso, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Senador Cruzco, que después el senador Durresti también me pidió la palabra. Sí. Bueno, primero agradecer las exposiciones de los profesores. Yo entiendo que el proyecto es un poco para limpiar, para eliminar, para que la Constitución quede un poco más sobria, como decía el profesor de la OI. Me parece que sí, que debiese ser así. Me parece que hay una obsolescencia que está clara, dada las fechas. Acá hay fechas que que son expresas, y a partir de ahí creo que la idea, hay dos reflexiones, una que la harán los constitucionalistas y que yo creo que está muy bien y que tiene que decir con cómo operan normas que están derogadas en la práctica por una fecha específica, por un plazo, ¿verdad? O por una condición, como decía, pero por el plazo en particular. Y otra es también la reflexión política, tomando un poco las palabras del profesor Tórtora, de que para objeto de eventualmente el estudio o la interpretación posterior de la Constitución se necesitase que estas normas o estos preceptos estuviesen incorporados necesariamente a la Constitución. Bajo ese punto de vista, los fallos del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia anterior, las constituciones anteriores que ya no funcionan o que están derogadas o que han sido reemplazadas, no tendría mucho sentido. Acá estamos en esta comisión, nosotros cambiamos, mejoramos, perfeccionamos, reemplazamos artículos de la Constitución permanentemente. Entonces, y no por ello, aquellos artículos que han sido objeto de ese reemplazo no pueden sentar el día de mañana precedente para hacer interpretaciones de la Constitución.
Entonces, y dado que aquellos artículos que se pretende derogar en la práctica hablan de asuntos como el funcionamiento, por ejemplo, que debiese tener la Corte Suprema con respecto a las reclamaciones, hay muchos asuntos de carácter muy práctico que cuando un ciudadano corriente lee la Constitución dice, bueno, esto ya obviamente no opera, pero sí da la sensación de que hubiesen quedado como ciertos asuntos pendientes, y en materia política me parece que eso debe estar dado a la discusión política y no a la idea de que porque están contenidos asuntos de la Constitución que en la práctica aparecen en la Constitución pero que están derogados por un plazo, nosotros tengamos eventualmente asuntos pendientes en ciertas materias que pueden estar señaladas, por ejemplo, en el artículo 154, como se señalaba, o incluso el límite que establece o que propone el profesor Fernando con el 135 inciso final, a mí me parece que no es el objeto de este proyecto de ley, que da la idea de que el día de mañana nosotros podríamos eventualmente estar considerando aquellas normas transitorias que están en desuso en la misma Constitución, que funcionan como una especie de lastre. La gente que lee la Constitución al final tiene este lastre al final que la gente dice, no, pero esto ya no corre, pero sigue estando en la Constitución como si existiese algún asunto pendiente, y eventualmente nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, la votación de los extranjeros, las normas de votaciones que también están, la obligatoriedad del voto, la multa del voto, que están también en este, y que eventualmente uno podría señalar en la discusión a conveniencia política del que así lo declare. Mire, en la Constitución, en estricto rigor, está establecida una multa de 0,54, no sé cuánto es la multa, pero uno podría decir que aquello obliga por la primacía constitucional sobre las leyes. Sin embargo, yo la entiendo derogada, y entiendo también que el sentido del proyecto de la senadora Ebensperger es precisamente tratar de hacer más sobria, derogar o limpiar un poquito el texto constitucional, que a mi juicio, sin ser para nada experto en la materia, pero me parece que debiesen ser textos un poco más sintéticos, para no decir mínimos, pero sintéticos. Porque también el día de mañana, y dado que a veces terminamos en el Tribunal Constitucional por una serie de materias, se abre también un espectro de interpretación bastante amplio. Entonces, si se señala, como ha señalado el profesor Tórtora, que el día de mañana aquello que está en la Constitución eventualmente tiene también una cierta obligatoriedad interpretativa, yo creo que también abrimos un espectro de interpretabilidad que me parece que puede conspirar contra algo más preciso, sobre todo en materia de derecho público. Gracias, presidente. Gracias, senador Cruzcoque. Senador Durresti. Gracias, presidenta. Sumarme a los saludos y agradecimientos de los profesores que lo recordaba aquí con algunos senadores. Anima nuevamente el debate constitucional que tuvimos tan intenso en los últimos años. Y es bueno que se pueda discutir con altura de mira, con una perspectiva sin descalificación y sobre todo dándonos cuenta que más allá de los resultados democráticos que uno se somete a los triunfos o derrotas que el pueblo de Chile manifestó, creo que el contenido que al menos permitió el debate en esta comisión, en distintas instancias, sigue estando vigente. Una discusión constitucional que no de manera descalificadora ni acalorada permite entender que nuestro texto constitucional necesita adaptaciones, necesita actualizaciones, necesita un tratamiento. Insisto, el pueblo de Chile es soberano y en 2 procesos constituyentes se pronunció democráticamente. Uno puede estar en desacuerdo, pero se somete a ese mandato. Pero yo agradezco y le hacía la precisión o le pedía la precisión al profesor Fernando de aquella norma que inspiró y que, mira qué paradójico, fue publicada un 24 de diciembre del 2019, la 21.200, que precisamente abría el proceso constituyente. Y creo que todos los que participamos en eso, tanto en la negociación política como luego en la discusión constitucional,
tenemos que hacer mucha fe y creo que es importante en este debate, Presidenta, que, digamos, valorando también el espíritu de los mocionantes, que podrán ellos justificarlo mejor, pero es bueno generar un debate o generar una recapitulación del conjunto de normas que nosotros avanzamos y las cuales nos pusimos de acuerdo. Y creo que tanto el inciso final del 135 nos pusimos de acuerdo, como también yo creo que nos pusimos de acuerdo en el 154. ¿Cómo lo encajamos constitucionalmente? ¿Cómo le damos un desarrollo o lo declaramos como principio? Yo creo que es parte de la discusión, pero yo creo que por un debate democrático, pero también para ir superando o ir avanzando en el debate y no quedarnos eternamente en las discusiones, creo que yo pediría que ese sea el debate, más allá de las derogaciones o las adecuaciones que hay que hacer. Obviamente la Constitución quedó con un conjunto de normas que adolecen son estériles porque eran normas de desarrollo de un proceso constituyente que terminó, que acabó, y hay normas procedimentales, reglamentarias que no tienen nada que ver. Pero yo creo que tanto el juego del 135, inciso final, como el 154 son normas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo y que creo que son fuente inspiradora para discusiones futuras. Entre otras cosas, la discusión que nosotros hemos dado en esta misma comisión a propósito de la reforma del sistema político. Nosotros bebemos de normas que se establecieron en esos acuerdos. Creo que las del 135, inciso final, son más genéricas. Vaya que no, que vamos a respetar el carácter de república del Estado de Chile. Vaya que no. Un régimen democrático, que las sentencias judiciales firmes y ejecutoriales y los tratados internacionales ratificados en Chile y que se encuentran vigentes. Vaya que no. O sea, es ratificar algo que opera, que funciona y que en buena hora tiene que seguir funcionando. ¿Quién podría señalar que no vamos a nosotros a innovar en materia de que las sentencias firmes y ejecutoriadas no van a tener vigencia? Que los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y el Estado democrático de nuestro país, yo creo que eso es un consenso. Pero también, vis a vis, nosotros avanzamos en el 154, que la propuesta de una nueva constitución que se somete a plebiscito, insisto, no me gusta ganar derechos o establecer avances democráticos que no pasan por una legalidad, pero yo creo que tuvimos un momento constitucional en el cual nos pusimos de acuerdo en una serie de aspectos. El desarrollo diferiremos, la normativa, el articulado, el quórum, tal o cual, pero repito los del 154, que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, la soberanía, y bueno, todo el desarrollo. Y ahí, particularmente, para no extender, Presidenta, porque usted quiere tomar algunas decisiones, yo me hago cargo de dos elementos que creo que son importantes. Y al menos uno, el número 5, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que creo que es un avance. El desarrollo, podremos diferir, podremos tener distintas opinioes, pero particularmente en algo que me ha motivado y que, digamos, he dedicado parte de mi trabajo en este Senado, la Comisión de Medio Ambiente, que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad. ¿Y por qué cito este proyecto, este número? Turberas, humedales, áreas protegidas y tantas otras cosas que me habrán escuchado. Pero lo digo porque muchas de estas normas, cuando se tuvo a la vista la Constitución del 80 y principalmente el número 8 del 19, los conceptos de protección ambiental, solo lo hago como una referencia en esto, los tratados internacionales, acuerdos internacionales, Acuerdo de París, decenas incluso la propia ciencia no había comprendido, no había avisorado la magnitud, la amplitud de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos, situaciones que
Nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No, nosotros hoy día, y el concepto internacional son otros. Entonces, creo que ahí hay actualizaciones, ni siquiera digo nuevos derechos, son actualizaciones. Para qué decir en materia, no está consignado acá, pero una discusión, por ejemplo, colega presidenta, que lo da incluso un senador que es del sector opositor al cual yo soy, el senador Hernán Larraín, yo recuerdo, en esta Comisión de Constitución de una enorme discusión en el derecho a la transparencia, para elevarlo a rango constitucional. Obviamente elementos que en los 80, en los 70, en los 90, no sé, el derecho al Internet hoy día como un elemento básico de igualdad, de democratización, elementos que ni siquiera estaban en las ideas de algún constituyente o de algún profesor. Con el respeto acá de los colegas que están, seguramente sus colegas en los 70, 80, nadie vislumbraba ese tipo de derecho. Entonces, termino con esto. Creo que estos dos artículos que hago referencia con lo que ahí declaran son elementos que debieran ayudarnos. No digo establecer, y colegas, yo soy riguroso en eso, a mí no me gusta ganar derechos por vía oblicua, que porque lo conseguimos acá, lo declaramos acá, lo interpreto y me sirve para tal o cual situación. No, hay que ser riguroso en el cumplimiento normativo. Pero claramente son elementos que en un momento de crisis de este país nos pusimos de acuerdo, y yo valoro ahí a todos, no solo a los de mi lado, donde está el presidente Boric, quien como diputado, incluso contra su partido, y esto lo digo contra su partido, cuando su partido, mientras suscribíamos el acuerdo del 15 de noviembre. Del 15 de noviembre lo dejaron solo, y el presidente Boric, como el diputado Boric, en un acto de valentía, me tocó estar ahí, lo firma como diputado y suscribe eso, y todo el arco opositor o de gobierno en ese momento suscribimos ese acuerdo. Y yo creo que esos son elementos que esos momentum, esa situación nos llevan a mínimos democráticos que han empujado y que hacen cargo de un momento democrático en que estamos todos de acuerdo, en que uno cede, en que uno gana algunos aspectos, pero que también cedemos. Entonces, hago la referencia porque esto no es una victoria solo de la izquierda o el mundo que uno representa. Creo que fue un momento de crisis en que nos pusimos de acuerdo y suscribimos ese acuerdo. Y lo suscribimos a costa de muchos detractores, y cuando era mucho más fácil ponerse en la vereda de no acordar, de no suscribir. Entonces, creo que tenemos que, o pediría, Presidenta, respetuosamente, que el debate, sin perjuicio de lo adecuatorio, que claramente la Constitución queda con un conjunto de normas que fueron parte de la historia, de reglamentarios, de procedimientos, del plebiscito, tal o cual, pero que nos centremos particularmente en una discusión de contenido de esos dos elementos, que sin la voluntad de incorporarlos en bases fundamentales o no, creo que lo decía el senador Araya, tal vez tienen una ubicación distinta, hay que darle una ubicación distinta para un análisis, pero creo que son bases democráticas de este país que se dieron en momentos de crisis y donde contribuyeron todas las fuerzas políticas democráticas. Y creo que en eso no hay que retroceder, o hay que al menos incorporarlo en nuestra historia, en nuestro acervo constitucional, como un elemento importante que no nos lleve a olvidar lo que se consiguió, lo que se tuvo que ceder y lo que se tuvo que construir en ese momento. Yo hago solo esa reflexión y agradecerle a los profesores, y también si nos pudieran hacer llegar algunas minutas para informar nuestra argumentación posterior. Gracias, Presidente. Muchas gracias al senador Durresti. Ahora, por la hora, les quiero pedir prorrogar unos 15 minutos, porque me gustaría que, a propósito que han habido preguntas, podamos darle el tiempo suficiente a cada uno de los profesores. Y yo quiero, antes de eso, manifestar brevemente no solamente mi opinión, sino que también una de estas preguntas, porque quiero, a esta altura me parece pertinente recordarlo, ¿no? Mencionar que los autores de este proyecto son el senador Osandón, que preside el Senado en este momento, el senador Quintana, expresidente del Senado, pero además cumplió un rol que nos permitió conducir esto porque estaba presidiendo el Senado en ese entonces, la senadora Ensberger, el senador Flores y quien habla, es decir, un grupo transversal de senadores que
hemos encontrado razonable poder avanzar en, como dice el título del proyecto, con un solo objeto, que es suprimir las disposiciones que indica por haber perdido oportunidad. Y ahí me quiero detener, porque uno de los fundamentos de la entonces reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente señalaba lo siguiente: con el objeto de implementar el acuerdo por Chile suscrito por diversas fuerzas políticas, por lo tanto, obviamente recoge lo que estamos aquí conversando, para continuar el proceso constituyente, esta específicamente es la del segundo, y asegurar su éxito, venimos a presentar el siguiente proyecto de reforma constitucional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya los fundamentos de esa reforma constitucional, que al menos dio paso a lo segundo, señalaba, ¿cierto?, expresamente que era para continuar el proceso constituyente y obviamente para asegurar su éxito. Y de ahí quiero mencionar uno de los fundamentos de nuestra reforma, de la que hoy nos convoca, que recuerda que más allá de todo proceso constituyente y su resultado, me refiero a la primera y la segunda etapa, si es que lo queremos entender así, allí se incorporaron 31 artículos permanentes a la Constitución que correspondieron a estos dos procesos finitos, autocontenidos, es decir, que tenían un inicio determinado y un fin igualmente determinado. Entonces, con esto no quiero desconocer que evidentemente, a propósito del Acuerdo por Chile, hubo convergencia de las distintas fuerzas políticas, que yo creo para el momento que estábamos viviendo fue un valor agregado y muy importante. Pero también quiero recordar en mis palabras que era con un objetivo y por lo tanto yo valoro que se haya mencionado, porque en la sesión pasada hubo incluso dudas respecto de eso, yo no las tenía, pero se planteó en la discusión de que para qué íbamos a derogar aquello que estaba derogado tácitamente. Y no está derogado tácitamente. Por lo tanto, tiene que operar alguna derogación si es que ese es el camino que queremos recorrer. Y dicho eso, además de que son normas que están obsoletas, a mi juicio son normas que más allá de aquellas que nos pueden parecer positivas o no, lo voy a decir de esa manera porque sinceramente hay algunas que a mí me pueden parecer positivas que puedan mantenerse, pero creo que son normas que si uno es respetuoso de la soberanía del pueblo, de la decisión democrática, quedaron, a mi juicio, permítanme la palabra simplemente para que me entiendan, derogadas en las urnas. Porque los procesos, uno y otro, son procesos que fueron rechazados, teniendo, insisto, miradas muy distintas en uno y otro proceso. Por lo tanto, creo que lo que nos corresponde es que no solamente poder, discutir, y evidentemente yo soy autor del proyecto, por lo tanto también voy a decir, a mí me llama, ¿cierto?, a votar a favor de este proyecto, dar la discusión de fondo efectivamente en cada una de estas normas, pero al menos lo que yo razono, si quisiéramos rescatar algo de lo que aquí está, entonces el camino ya sabemos cuál es, que fue lo que nos mandató la propia ciudadanía, es decir, para reformar la Constitución, el Congreso Nacional, el Poder Constituyente. Le voy a dar la palabra a los profesores para que puedan ir, ojalá, respondiendo cada una de las consultas y, si les parece, en el mismo orden que intervinieron. Profesor Tórtora. Gracias, señora presidenta. La verdad es que dentro de la intervención de los honorables senadores, algunas fueron preguntas y otras fueron más bien observaciones, y por lo tanto no me puedo, además por razón de tiempo, no me puedo hacer cargo de cada una de ellas. Pero quiero sintetizar con algunas ideas. A mí el proyecto, en lo personal, me parece adecuado, además de una teoría, desde la teoría constitucional, pertinente, en el sentido de probablemente eliminar de la Constitución aquellas normas procedimentales que hoy día no tienen mayor sentido. Efectivamente se descarga la Constitución de cuestiones que tienen que ver con plazos, con órganos que hoy día ya son irrelevantes, pero lo que he querido señalar es que hay elementos materiales que requieren ser revisados, ¿no? y una derogación total, digamos, absoluta de todas aquellas normas que se incorporan a estos procesos, me parece delicado, peligroso y por lo menos que amerita una segunda reflexión. En el sentido de lo que decía el profesor Fermandois, yo creo que puedo diferir un poco en aquello, ya que más que plantear la incorporación de cláusulas pétreas, yo postulo la posibilidad de incorporar o mantener estos criterios como cláusulas de interpretación de la Constitución, ¿no? No amarrar a las generaciones futuras de acuerdo a cláusulas que por lo demás ya están en la Constitución y que efectivamente
probablemente nadie las va a discutir a futuro, ¿cierto? Pero sí como cláusulas que permitan una hermenéutica constitucional conforme a ciertas bases de interpretación que pueda fijar la misma Constitución. En relación con la baja del quórum para reformar la Constitución, concuerdo con la senadora Pascual que eso también obedece a una época y que tenía que ver en cierta medida con un discurso que también era del rechazar para reformar, ¿no? Entonces, flexibilicemos la Constitución para favorecer la reforma constitucional, para hacer una Constitución más protectora de las personas sin necesidad de una nueva Constitución, y para eso incorporemos quórum más bajo. Y nos encontramos con proyectos de reforma constitucional que, en vez de proteger mejor a las personas, pretenden eliminar ciertos principios que pueden ser relevantes para los derechos fundamentales. Entonces, ahí se me produce una contradicción que creo que también hay que discutir. Y a propósito de la palabra contradicción, no me parece tan preocupante que de pronto en la Constitución pueden haber normas que aparentemente sean contradictorias. Tenemos derecho a la honra y tenemos protección de la vida privada y hay libertad de expresión. Lo que ocurre es que eso se resuelve conforme a criterios de ponderación, de interpretación sistemática. O sea, eso queda en manos de los tribunales finalmente resolver cómo se atienden aquellas aparentes diferencias. Concuerdo con el senador de Urresti de que aquí hay normas donde la comunidad política se puso de acuerdo, ¿no? Y esos acuerdos forman parte hoy día ni más ni menos que de la Constitución. Entonces, pareciera como que hay principios que su oportunidad fueron relevantes, que se esperaba que a futuro fueran relevantes, pero que aparentemente ahora se quieren eliminar, digamos. Entonces, eso también me parece un poco complejo. Y efectivamente, aquello que está en la Constitución genera obligación interpretativa. Si esa es la fuerza normativa de la Constitución. La fuerza normativa de la Constitución del artículo 6 significa que las normas de la Constitución son obligatorias y que los principios, más allá de donde se ubiquen, generan un efecto. Entonces, bueno, evidentemente aquí la discusión probablemente va a continuar, pero yo quisiera poner el foco en esto, digamos, que hay cuestiones materiales que no es tan fácil de eliminar del texto constitucional, en mi posición. Gracias, senador. Muchísimas gracias al profesor Tórtora. Profesor Perón. Muchas gracias. Simplemente para aclarar y tratar de hacerme cargo de las observaciones y las preguntas, que las constituciones no son libros de historia. O sea, nada que deroguemos, optimicemos, perfeccionemos, cambia la historia. Uno no puede derogar esos libros ni modificando, lo que fue, y por lo tanto las constituciones son textos normativos que tienen como objetivo limitar el poder del Estado, para eso nacieron, particularmente el legislador y el ejecutivo, con poderes enumerados y con con el reconocimiento de ciertas libertades y derechos fundamentales. Eso es lo que buscaron la Constitución, por lo menos de hace 250 años. Es una rama reciente del derecho, por lo demás. Estamos recién aprendiendo esto. Y si hubo, así como hablamos de los aciertos, hubo un error en los dos procesos constitucionales, a mi juicio, fue el hecho de haber partido, o ambos, haber repetido esta idea de partir de una página en blanco. Hubiera sido mucho más fácil agarrar el texto constitucional vigente y decir, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿No estamos de acuerdo en esto? ¿Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos? Sí, no. ¿La familia es el núcleo fundamental de la sociedad? No, no estamos de acuerdo. Perfecto, pasemos al siguiente y haber partido con lo que teníamos, que además es heredera de una tradición constitucional de 200 años. Ahí sabemos normas que vienen desde la Constitución del 33, que no son pocas. Entonces, desde ese punto de vista, la reforma actual es bastante aséptica. La referencia que yo hice a los quórum no es porque está haciendo un llamado a modificarlo, sino para tener estas dos perspectivas en vista. Una, el momento político actual. De verdad, a mí me preocupa que cualquier grupo político alcance más del 57%. Y eso es preocupante y que, por lo tanto, esta reforma, que tiene un carácter bastante neutro y transversal y de optimización, no sea posible porque se va a acaparar la totalidad del poder constituyente derivado.
Y segundo, para ponerlo en un contexto comparado, que es no solo un momento histórico, sino que dentro del mundo somos una excepcionalidad. Eso es lo que hay que aprovechar ahora para hacer este tipo de reformas que por lo demás yo considero bastante asépticas y políticamente neutras. La misma respuesta, por lo tanto, y es lo que me preocupa de la eventual excepcionalidad del 135 inciso final y del 154, es que se refiere a temas específicos. Y entrar a esa discusión pueda invalidar algo que es, insisto, de sentido común, como derogar normas obsoletas y que por lo tanto contamine la discusión de algo que relativamente debiéramos estar de acuerdo. Pueden haber, obviamente, matices, para eso es el proceso legislativo y es una garantía para las personas que esto se haga de esa manera, pero creo que cada uno de esos temas, yo en lo personal, suscribiendo la totalidad del artículo 54 y la totalidad del 135 inciso final, creo que son discusiones que hay que tener en su mérito. ¿Por qué? Porque en su momento sirvieron como seguro político para una constitución futura, no tanto para ser aplicable a una constitución vigente, no tanto, sino de manera expresa fue así. Particularmente en el 154, que sí tenemos contradicciones textuales con el texto vigente. El 154 dice que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 5 dice que la soberanía reside en la nación. Uno es un concepto jurídico, sabemos cuál es el pueblo, los ciudadanos con derecho a voto, en cambio la nación es un concepto sociológico, ese sustrato espiritual que recorre el cuerpo social y que nos une a todos los chilenos por distintas razones culturales. Entonces ahí tenemos dos normas que dicen cosas distintas y opuestas. Entonces, así como estamos discutiendo ahora la inclusión del derecho al deporte en su mérito, la modificación de la designación de los jueces, todas muy valiosas, del mismo modo creo que hay que tener una discusión pertinente aparte y menos aséptima, como podría ser esta, el poder aprovechar el momento actual para realizarlo sin que quedara, por tanto, postergada para una futura legislatura. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Le voy a dar brevemente, esto es lo malo de cuando uno queda al final, ¿o no? No sé si es malo, pero al profesor Fernando A. y luego vamos a votar en general. Tiene razón en ajustarnos con el tiempo. Por lo tanto, solo tiene interés aterrizar dos aspectos. El primero es qué diferencias hay entre el artículo 154 y el artículo 135, inciso final, dado que se ha tocado la materia. Y la diferencia es que el encabezado del artículo 135 opera como límite. El texto de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar. Es un límite. El profesor Totra decía una cláusula pétrea. Claro, sí, en el extranjero se les llama cláusulas eternas, cláusulas de inmandabilidad, cláusula pétrea suena como duro, ¿eh? Pero es igual que el quinto inciso segundo. En cambio, el artículo 154 coloca un mínimo. El texto de nueva constitución deberá contener al menos lo siguiente. Entonces, ya desde el comienzo el 154 es programático, es usted avance por acá, como planteaba el profesor Tórtora, es avancemos materializando estos principios que nos hemos puesto de acuerdo. A mí me simpatiza mucho el 154, pero entiendo que tiene una diferencia con el 135 porque hay más discusión política, precisamente porque está particularizado. Por ejemplo, y aquí cuento una anécdota, dice el 154 que la finalidad del Estado es promover el bien común y el desarrollo de los derechos, del desarrollo progresivo de los derechos humanos. ¿Cuál es la anécdota? Que en la Comisión Técnica de 2019, cuando me tocó proponer el 135, ese texto, yo propuse el principio de progresividad de los derechos humanos, para que vea usted, señora presidenta, ¿ya? Y el sector político, en ese caso de oposición, no le pareció. O sea, le pareció inicialmente y al día siguiente, y puedo contar más anécdotas, no le pareció y se eliminó el principio de progresividad. Y reaparece en el 154. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que es un tema más debatible. Es un tema muy interesante, es un principio constitucional del derecho comparado, está presente en muchas constituciones, pero es un tema más debatible. Entonces, yo sugiero si hay que
transitar desde un proyecto puramente depurante de la Constitución, que es lo que, como dice la presidenta y como dijo el senador Cruzcoque, es el objetivo de este proyecto, hacia rescatar algo de lo que estaba en esos conceptos. Creo que yo lo enfocaría en el 135 precisamente porque, como decía el senador Durresti, es un mínimo civilizado del derecho y vamos a estar todos de acuerdo fácilmente. Ahora, técnicamente, ¿cómo hacerlo? Hay que distinguir si esto es ideas matrices o no. Pareciera no ser de la idea matrices, pero si se lee que la letra A de los objetivos es recuperar la supremacía constitucional, dedicando su contenido exclusivamente al cuerpo de reglas objetivas y generales que rige la organización de la vida social, podría eventualmente entenderse que ya están dentro de las ideas matrices, por si se quisiera rescatar ese texto. Pero yo sugiero, por temas naturalmente de realismo político, que se detenga solamente el 135 por el 154, siendo muy valioso y que a mí me simpatiza casi en su totalidad, va a generar obviamente otra clase de discusión. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, profesor Fernandois, a cada uno también de quienes hoy día han expuesto, por el tiempo, por su visión, obviamente, que insisto, nos ayuda mucho, como ustedes bien saben, y nosotros evidentemente, hoy día vamos a proceder a votar en general el proyecto, pero después, y ese es el ánimo de haberlos invitado, ¿no? Vamos a ir recogiendo lo que han mencionado, porque sin duda esa votación en particular no va a responder, digamos, a una sola votación, y vamos a ir viendo artículo por artículo. Así que, señor secretario, para que pongamos en votación en general el proyecto. La presidenta pone en votación en general el proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de suprimir las disposiciones que indica por haber perdido la oportunidad. Boletín 17.516-07. Senador Cruzcoque. A favor, señor secretario. Senador Araya. A favor. Senador Durresti. Voy a fundamentar mi voto, me voy a abstener, porque creo que el proyecto tiene un propósito formal adecuado desde el punto de vista de depurar, eliminar aquellas normativas que claramente están en desuso, porque se desarrollan procesos electorales o plebiscitarios que ya concluyeron. Principalmente estos dos artículos, el 135 y el 154, tienen un conjunto de normas de acuerdos, de desarrollo, mínimos comunes democráticos que el más amplio espectro político de nuestro país se puso de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y creo que eso tiene que tener un elemento de cabida dentro del texto constitucional. En qué espacio, en qué ubicación, es algo que democráticamente tendremos que resolver, pero creo que la derogación completa de todo y cada una de estas normas genera un retroceso, y principalmente la invalidación de un acuerdo democrático amplio que logramos tener en nuestra sociedad. Por eso, sin negarme a la discusión del proyecto, de la idea de legislar, me voy a abstener. Se abstiene. Senadora Ensperger. Gracias, señor secretario. También voy a fundar mi voto, que va a ser a favor, sin perjuicio que la discusión en particular nos abramos a discusiones como las que se han dado hoy día en la comisión y en la sesión pasada, pero sí no puedo dejar de señalar, ¿no es cierto?, que la finalidad de esta reforma constitucional es efectivamente depurar de aquello que ya está obsoleto en la Constitución, que eso no significa desconocer acuerdo alguno, porque hay que recordar que esos acuerdos fueron tomados con un fin determinado, que es distinto al que se quiere tener en cuenta de mantenerlo. Y si finalmente se decide que hay que mantener uno o ambos artículos, tiene que ser con otra finalidad, que es que se cree que es importante que estén en la Constitución. Pero mantenerlos hoy día, cuando estos fueron acordados con un fin distinto, querer aprobar el que se dejen sin efecto no es desconocer ningún acuerdo, porque ese acuerdo ya cumplió su finalidad y, como acá se ha dicho reiteradamente, la ciudadanía dijo otra cosa, que era mantener vigente la Constitución actual. Presidenta. Sí, no, yo voy a votar a favor, y el fundamento de las palabras que ya he mencionado en mi intervención. Así que, a favor. Ya.
Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención, aprobado en general esta iniciativa. Presidenta, una sola consulta o sugerencia. En sesión pasada se pidió que con este proyecto se refundiera también el boletín 16.544-07, que es de otros señores senadores, que apunta básicamente a lo mismo, a suprimir disposiciones. Hay algunas diferencias. Ahora, el día de ayer ustedes aprobaron subsumir una iniciativa con otra en el entendido que se subsumía no el texto de la segunda moción, sino que la idea contenida en ella. Porque efectivamente esta, si bien comparte estos criterios, hace algunos pequeños ajustes que son diferentes. Por ejemplo, suprime el artículo 127, que es la que regula las reformas de la Constitución en su conjunto. No sé si me explico. Entonces, si salvo esas particularidades, estoy mencionándolo, ustedes comparten el criterio de subsumir la idea de la segunda en el texto de la primera, se podría hacer. Yo pediría una segunda lectura si ustedes quisieran hacer algo más. No sé si se entendió la proposición. El mismo sentido de lo de ayer, exactamente. Lo que no diga relación con este texto. Sí, además que yo creo, señor secretario, al tiro doy la palabra, senadora Pascual, pero que es una forma de procedimiento que ya hemos adoptado. Entonces, lo que no me parecería razonable es que para algunos temas sí, para otros no, y por lo tanto, incluso de aquí en adelante, lo que venga, creo que cuando no tenga o tenga distingo en el articulado, pero es la misma idea matriz, se entiende que eso no es recogido al momento de subsumirlo. Senadora Pascual. Sí, Presidenta, solo un comentario a lo que nos ha planteado el secretario en este minuto. Les ha planteado, digamos, a ustedes como miembros titulares de la comisión, pero yo veo una diferencia a lo que ocurrió ayer, porque si un proyecto de ley trae derogar el artículo 127, que es la forma, comillas, normal de hacer reformas constitucionales, me parece que es una idea matriz muy distinta a la que está generando este proyecto, porque, la idea matriz no pudiera ser el depurar la Constitución, porque si es por eso yo también puedo eliminar el artículo 1, el no sé qué, y eso no es lo que es idea matriz. Entonces, desde esa perspectiva, no creo que quede obsoleto ni que no sea pertinente tener un artículo que regule cómo reformar la Constitución. O sea, desde esa perspectiva siento que no es idea matriz igual. Me permitiría, con mucha humildad, sugerir que le den una nueva vuelta a esa idea de subsumir, comillas, ese boletín en el mismo criterio de lo que ocurre ayer. ¿Está pidiendo la palabra, ministra? Ministra. Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión, a los invitados. Nosotros habíamos ya emitido nuestra opinión sobre el proyecto que es el boletín 17.516 en la sesión anterior. Sugerimos también que se escuchara a distintos profesores, nos parece muy bien que ilustran, ¿no es cierto?, ilumina esto. Al igual que lo plantea la senadora Pascual por su intermedio, Presidenta, no hemos analizado en detalle el boletín que se está pidiendo subsumir, son ideas, por lo que evoca, ¿no es cierto?, el secretario, bien distintas respecto al contenido, más allá de que el titular sea el mismo. Sí que esa perspectiva también pediríamos si pudiera verse, digamos, que pudiéramos analizar el contenido del otro proyecto antes que se adoptara la decisión de poder refundirlos. Le doy la palabra a una de las autoras del proyecto, la senadora Ensberger. Gracias, Presidenta. Mire, todas las opiniones son respetables, pero aquí esta comisión tiene un criterio. Todos los proyectos que se subsumen nunca han sido 100% iguales. Y se subsume o se aprueba esa unión de ambos proyectos en la comisión con el texto de uno determinado. No veo acá, porque haya un artículo distinto, que siquiera no seguir ese criterio. A mí me parece que esa es una decisión de la comisión, que yo llamo a la comisión a mantener ese criterio, porque el criterio es la reunificación de ambos proyectos con el texto del que hoy estamos viendo, que es exactamente lo que hicimos ayer. ¿Cuál es la razón para cambiar el criterio? No la encuentro ni en la explicación de la senadora Pascual, ni en el de la ministra. Presidente, yo a usted la llamo a mantener en lo posible el criterio de la comisión, porque si no vamos a cambiarlo en todas las futuras solicitudes
que se haga. No, yo lo dije, gracias senadora, la senadora Pascual, lo dije con anterioridad a cada una de estas intervenciones, porque efectivamente si tenemos una forma de proceder, creo que empezar a distinguir dependiendo del texto o el proyecto del que estamos discutiendo sería una muy mala señal, no para este momento, ni menos para esta presidencia, sino que para la Comisión de Constitución. Y efectivamente el título del proyecto, y por lo tanto la idea matriz, es que se modifica la Carta Fundamental con el objeto de suprimir disposiciones que han perdido eficacia jurídica y establecer la inhabilidad que indica, y hay un sinfín de normas, y la única distinta al boletín, al proyecto que estamos hoy día discutiendo, es el artículo 127, donde hemos señalado más expresamente, incluso desde la propia Secretaría, que una cuestión es subsumirla y una muy distinta es que quede recogido también ese artículo, y por lo tanto quiero señalar expresamente que ese artículo no queda recogido, pero que el proyecto sí va a quedar subsumido con el que estamos hoy día discutiendo. ¿Quieren votarlo? Que No, es que yo sí tengo hay que comunicar a la diferencia. sala que hay un acuerdo de la comisión en que se solicita a la sala que autorice la subsunción. Entonces, presidenta, perdón. Sí, sí, tengo sí. que preguntar si hay ese acuerdo. ¿Sí? Entre Sí, los yo integrantes de la entiendo que comisión. está acordado. Sí, ¿Quién sí, ya, subsumió? perfecto. Sí. Muy bien. Sí, senador Durresti. Sí, un segundo. ¿El Yo senador no, Durresti? yo no estuve presente ayer y me reemplazó formalmente y legalmente la senadora Pascual. Yo siempre con el fair play del trabajo. Creo, revisando la normativa del 127, que no está dentro de la idea matriz. Exacto. Entendiendo la recepción y haciendo fe del articulado, esa norma o ese proyecto se refiere a un conjunto de otras normas también, no tengo inconveniente en eso. Lo que pido es que el acuerdo se entienda claro y preciso, que no se aborda el 127 porque no es parte de la discusión, y el proyecto, en lo que el proyecto pida actualizar, eliminar, depurar, como se dice, la Carta Constitucional es parte de la idea, y hago fe en eso, pero que quede constancia que no hay una discusión de texto en relación al 127, sino podríamos incorporar un conjunto de otras normas que también uno podría incorporar, no sé, pues no me gusta el artículo tal o cual, y hacemos una nueva constitución, hacemos una reforma constitucional en toda su magnitud. Sí, así es, senador Durresti. Senador Araya. Presidente, yo estoy de acuerdo en que subsuman, pero tengo una diferencia interpretativa respecto de cómo es el proceso de subsumir el proyecto. Porque claro, una cosa es que los dos proyectos sean 95% iguales y hay un porcentaje de diferencia. Ese porcentaje de diferencia, a mi juicio, también tiene que discutirse, cosa distinta que se rechace. Porque si no, en la práctica lo que va a estar ocurriendo es que el que presenta primero el proyecto se subsume el resto. Y en esto nosotros tuvimos esta larga discusión con ocasión de la ley antiterrorista, que habían como 3 proyectos que eran absolutamente distintos, que trataban materia distinta y se subsumieron todos en uno, y lo que se hizo fue discutir los 3 proyectos a la vez. Yo entiendo que el proceso de subsumir 2 proyectos lo que implica es la discusión conjunta. Cosa distinta es lo que pasa después en el articulado particular. O sea, no, porque si es el criterio, en la práctica, por secretaría estamos dejando fuera de discusión proyectos que eventualmente son subsumidos y abarcan temas que son superiores a lo que está planteando el proyecto original. Entonces yo tengo con esa aprehensión. Ok. Sí. Le voy a dar la palabra a la Secretaría para que pueda aclarar esa duda. Sí, normalmente en esta comisión, cuando en los procesos de discusión en general, hay que informar a la sala un texto, no se mandan 2 textos a la sala, se manda un texto. Y la regla general es que, dado que hay más de un texto, se decide trabajar con uno. Eso no impide que en la discusión en particular aparezca nuevamente, vía indicación, vía propuesta, acuerdo, disposiciones que estaban contenidas en la primera iniciativa. Ustedes tienen esa posibilidad. Porque lo que sí no podemos es mandar 2 textos a la sala, no mandar 2 textos. Y por eso, como han venido discutiendo un texto y apareció la solicitud de pedir a la sala refundir, la Secretaría sugirió que se siguiera el mismo procedimiento que se había seguido el día de ayer.
Eso no inhabilita a los parlamentarios para hacerle enmiendas después de la discusión particular e incorporar disposiciones. Ahora, ¿por qué hizo la Secretaría esa observación? Porque se le pidió especialmente a la Secretaría que cuando se refundieran proyectos, teníamos que informar que si bien las ideas básicamente son las mismas, sin embargo hay algunas particularidades. Y por eso yo cumplí el mandato que ustedes me dieron. Eso simplemente, Presidenta. Perfecto. Y si les parece, podríamos votarlo. Si quisiera, ¿no? Ah, ¿no está acordado? ¿Está acordado? No, no el proyecto. Lo que pasa es que... Ah, exacto. ¿Y está acordado y después surgieron las pensiones? Ok. Sí, está bien. Sí. Ok, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.